Entonces, en Juan capítulo 1 a 13, vamos a mirar esta noche. Y es una porción de la palabra a un lado muy sencilla y al otro lado muy profunda. Yo creo que es lo que me gusta de la palabra de Dios. Cualquier niño puede entender las historias bíblicas y puede entender el mensaje del Evangelio, pero también uno puede pasar la vida profundizándose en la palabra de Dios y conociendo los principios y entendiendo mejor a nuestro Dios y su poder. Y esta noche yo espero que vamos a entender un poco mejor este pasaje. Y es la historia cuando Nicodemo llega a hablar a Jesús. Y claro, los fariseos normalmente solo hablamos de ellos en una forma negativa, que no damos a ellos mucho crédito o mucho mérito por lo que ellos hacen o han hecho. Pero la verdad es que un fariseo es una persona, o era una persona, muy, muy estudioso. A todos los niños en el tiempo de Jesús empezaron memorizando el Antiguo Testamento, la Torah. Empezaron a memorizar los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Yo sé que a veces nosotros nos cuesta memorizar un versículo o 2 versículos o un versículo cuando empezamos en el 1:1. Y es para entre los 6 a 12 años memorizaron los primeros 5 libros. Es un promedio de 3 versículos diarios. Y era en el enfoque de toda su educación. Y después de los 12 años empezaron a memorizar entre los 12 a 15 años todo lo demás del Antiguo Testamento, los otros libros, los profetas y salmos y los libros poéticos. Y si una persona realmente se dedicó, porque no todos alcanzaron a memorizar todo eso a los 15 años, ya entre los 15 y 30 años fue escogido por otro rabí que vio en él esa dedicación y ese hombre que era bien estudioso, muchacho. Y fue a él que el rabí escogió y empezó a vivir con ese rabí, a imitarlo, a practicar lo que él hacía. Y ya a los 30 años, después de haber memorizado todo el Antiguo Testamento, él era considerado ya rabí, que llegó a este momento. Entonces, cuando hablamos de los fariseos, eran personas muy estudiosos del Antiguo Testamento. También memorizaron y estudiaron la Mishnah, que llegó a ser el Talmud. Es la misma idea, que es el comentario de los rabí sobre el Antiguo Testamento. Entonces, no solo uno tenía que entender el Antiguo Testamento, pero también todos los grandes que habían hecho sus comentarios sobre la aplicación de la ley. Entonces, cuando llegamos al tiempo de Jesús y tenemos fariseos y escribas, muchas veces son en el mismo versículo, en el mismo instante, son mencionados juntos. Escribas no eran fariseos en sí, pero eran personas que aplicaron la ley para la persona. Era ese vínculo entre los fariseos y las personas normales que querían saber cómo aplicar la ley en ciertas circunstancias, porque eso era lo que era la Mishnah y el Talmud, que era esa aplicación, qué pueden hacer, que pueden ir allá, o pueden hacer esto y pueden hacer el otro, cómo aplicar la ley. Entonces, por eso, escribas y fariseos tenían, para la gente en Jerusalén, tenía un puesto tan alto. En el tiempo de Jesús había 6,000 fariseos que estaban. Recuerden que cada vez que vemos a Jesús, parece que hay un fariseo ahí molestándolo, ¿cierto? Es que había 6,000 fariseos que eran nombrados en el tiempo de Jesús, que
eran este grupo que eran muy celosos. La palabra fariseo quiere decir separado. Eran personas que eran muy dedicados a la palabra de Dios y muy cuidadosos de la palabra de Dios, de la ley. Lo que había pasado en el tiempo de Jesús también, había llegado ese momento cuando las tradiciones y las reglas llegaron a ser más importantes que la misma palabra de Dios. Y este celo, recuerda la semana pasada hablamos de celo y pasión. Ese celo y pasión por las tradiciones y porque lo que todos los rabíes habían dicho, llegó a ser tan arriba. Entonces esa es la crítica de Jesús cuando él hablaba en cuanto de los fariseos. Es que sus tradiciones y han puesto cargas sobre la gente. Es ese momento cuando las cosas adicionales en cuanto de la palabra de Dios llegan a ser peligrosos. Nosotros en los grupos medianos, en el grupo de mujeres, hombres, en los grupos viernes en la noche, en profesionales y jóvenes, empezábamos esta semana pasada un estudio sobre Gálatas. Y ese es el enfoque de Gálatas, de no añadir al evangelio, de tener cuidado de llegar a ser legalistas. Y cualquier iglesia, nosotros también tenemos que tener cuidado que no mezclamos otra cosa con el evangelio. La Biblia sí tiene listas, la Biblia sí nombra pecados que son pecados y eso no estoy hablando de eso. Estoy hablando de dañar el evangelio, de que la gente no puede llegar a entender el evangelio por tanta cosa que tiene que cumplir. Entonces es un fariseo que viene a hablar con Jesús. Jesús en Mateo 5:20 dice, porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, cuando él está hablando en cuanto de una persona que iba a entrar en el reino, si alguien iba a alcanzar el cielo, esa es otra palabra que vamos a encontrar en este pasaje, la idea del reino de los cielos. Bueno, es el cielo, que la presencia de Dios, estar con Dios. Entonces, si uno quiere llegar a ese punto, su justicia, sus obras, la idea de no pecar es la idea de justicia. Entonces su justicia tiene que sobrepasar los fariseos. Bueno, los fariseos eran lo máximo. Los fariseos eran las personas que eran tan cuidadosos de diezmar, de no violar al sábado, de cuidar cada porción, cada parte, la parte más pequeña de la ley. Entonces en la mente de las personas, los discípulos escuchando eso, de escuchar, tengo que ser mejor que un fariseo, ¿cómo va a ser posible? Entonces, y eso era la idea. ¿Cómo es posible que uno va a sobrepasar a un fariseo? No era posible y no es posible hoy en día. Entonces, en esta parte de Juan 3, cuando viene Nicodemo, que es uno de esos 6,000, y no solo eso, él es uno de los que gobierna adentro de eso. Él es uno de 70. Y aún cuando Jesús habla a él directamente, yo creo en versículo 10, él habla de él como el maestro. Él era uno de los mejores reconocidos aún entre su propio grupo, de los que gobernaban sobre Israel. Uno de los líderes que enseñaba el Antiguo Testamento aún dentro de este grupo. Era un erudito de los eruditos, cuidadoso de la ley. Yo quiero que pensemos que este hombre, él trataba con todo su ser, cuidar la ley, obedecer a Dios, agradar a Dios. Eso era la meta de su vida, de toda su vida, desde por lo menos los 6 años que empezó a memorizar la palabra de Dios. Él ha dedicado su vida a memorizar la palabra, cuidar la palabra e instruir a otros en cómo cuidar la palabra también. Era una persona con un celo por hacer las cosas correctas. Y es a esta persona que Jesús va a decir
tiene que nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y yo quiero decirles esta noche, podemos ser muy, muy buenos. Podemos tratar de cuidar la palabra de Dios. Podemos nosotros hacer muchas cosas buenas, dar nuestro dinero, ayudar a las personas, hacer todo posible para no quebrar la ley de Dios. Pero hay que nacer de nuevo. No es suficiente ser buena persona. No es suficiente ser una persona religiosa que va a la iglesia todo el tiempo, o ora todo el tiempo, o lee la Biblia todo el tiempo. No es suficiente ser buena gente. Hay que nacer de nuevo. Ese es el enfoque de los próximos versículos que vamos a estudiar. Entonces vamos a empezar con los primeros 4. Vamos a poco. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, la primera parte que vamos a mirar en los primeros 4 versículos es, este primero es la persona Nicodemo, un fariseo. Entonces, ese es el grupo. Va a ser buena noche. Ok. Es un grupo élite de Jerusalén. Ese es el grupo que todos quieren ser como ellos. Todos miran a ellos como lo máximo. No hay un grupo que las personas en Jerusalén miran a ellos como los más espirituales. Y si alguien va al cielo, va a ser uno de los fariseos, porque son ellos los super espirituales. Entonces es un principal entre los judíos, uno de los líderes. Y vemos que él vino a Jesús de noche. Y puede haber muchos motivos en cuanto de por qué él vino a Jesús de noche. Porque había mucha gente, obviamente, que siempre está alrededor de Jesús. Recuerda que en Jerusalén, en el templo, había hecho muchos señales y siempre había mucha gente buscando a Jesús. Pero recuerda también que los fariseos estaban cuestionando en contra ya de Jesús. Y Jesús acaba de limpiar el templo la semana pasada. Y están enojados con Jesús, están molestos con Jesús. Entonces, no era conveniente que Nicodemo pareciera como alguien que estaba de acuerdo con Jesús, como un líder entre los fariseos, entre los principales, entre los que gobiernan en Jerusalén. Entonces creo que también llegó de noche porque no quiere que nadie sepa que él está hablando de Jesús. Él estaría en problema si sus compañeros supieran qué está haciendo. ¿Crees también que él es Mesías? Y recuerda, en 3 años, al final, Nicodemo va a ser una de las personas con Jesús, José, que cuida del cuerpo de Jesús después de la crucifixión. Entonces creo que sí, este encuentro con Jesús tuvo un impacto grande en la vida de Nicodemo. Entonces él llega a Jesús de noche. Le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces él tiene un conocimiento. Él no tiene todo lo que nosotros hemos estudiado en Juan capítulo 1, de quién es el Hijo de Dios y cómo es el unigénito y que la encarnación. Él no tiene este fondo. Él no ha leído Juan 1 y 2 todavía. Entonces él no tiene este fondo, pero él ha visto lo que él ha escuchado, lo que Jesús está diciendo. Y es interesante, mira esta primera palabra. Recuerda quién es Nicodemo. Él dice a Jesús, Rabí. Eso es mucho. Solo el hecho que él reconoció a Jesús como Rabí solo
recuerda, él tiene todo el Antiguo Testamento memorizado. Él tiene todo ese comentario sobre todo lo que los rabís han dicho en cuanto a la palabra. Pero por haber estado expuesto a Jesús, él dice, Rabí, sabemos que tú eres de Dios. Entonces, para mí es una de las evidencias más fuertes en cuanto a la persona de Jesús, que tenemos a este hombre que se humilló a venir delante de Jesús y dijo, Rabí, tenemos que hablar, porque es imposible que alguien hace todas estas cosas, esas señales que tú haces, si Dios no está con él. Entonces, él reconoció que era Dios que estaba operando a través de Jesús. Jesús nunca dijo que era su poder o mira a mí. Él siempre hablaba de su Padre y siempre hablaba de cómo Él hace las cosas del Padre. Entonces sabemos que cómo era Jesús también en cuanto de sus palabras. Y Él viene y dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Imagínate, ese es uno que enseña ahí a todos los demás y dice que has venido de Dios como maestro. Ahora, la respuesta de Jesús siempre es como un shock para mí en la forma que Jesús responde a él. Porque Jesús no empieza diciendo, bueno, pues gracias Nicodemo, porque no es cierto que haría uno si uno llega echando tantas flores, uno diría, pues sí, Nicodemo, ¿cierto? Wow, Jesús nada de eso. Él no responde a nada es como ni había escuchado lo que él dijo. Él dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Wow, ese es al principal de los judíos que él está hablando. Y no dice, gracias, no dice, wow, qué bueno conocerte, Nicodemo. Nada, él dice, de cierto, que es la forma en hebreo de decir ese ciertísimo. Cuando alguien quería hablar como superlativo, algo que es muy, ese es muy, es repetido. Entonces, él dice, es amén en el original. Es la idea de eso es ciertísimo. No puede ser más cierto. Y luego él dice, te digo. Entonces, mira el énfasis que está dando Jesús en este versículo. Nosotros sabemos, por lo que hemos estudiado las últimas semanas, que ¿quién está hablando? Él está diciendo, te digo. Eso es tan cierto que no puedo decirte en otras formas más. Es certísimo lo que voy a decirte. Certísimo que digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ok, recuerda que ese es el tiempo de pensar en Mesías y él está proclamando del reino. Y él está hablando del reino. Entonces es lo que está en la mente de todos en Jerusalén. Están pensando cuándo va a ser el reino y cuándo va a venir Mesías. Y claro que tenía una idea equivocada porque está pensando en algo político y algo por fuerza en vez de algo espiritual. Pero Jesús escogió este momento para hablar a Nicodemo directamente, hablar a su corazón. Dio a este maestro que tiene todo este conocimiento del Antiguo Testamento una enseñanza ahora. Entonces tenemos la enseñanza de Jesús directamente a él. El que no naciere de nuevo es imposible, es incapaz, es imposible, no hay capacidad para entrar en el reino de Dios. Cuando pensamos en el reino de Dios, cielo, esa es la idea de estar con Dios, estar en la presencia de Él. Y uno dice, bueno, pues, ¿cuál es la motivación para estar en el reino? ¿Por qué hay este fervor para estar en el reino? Yo estaba mirando algunas de las noticias en esta última semana. Yo estaba mirando
la lucha que hay en el ser humano para crear un lugar seguro, un lugar donde uno puede vivir en paz. Si uno mira las noticias, solo tiene que escoger un lado del mundo. Y todo está en caos. Pero lo que el ser humano desea es exactamente lo que es el reino de los cielos. Y lo que el ser humano desea es un lugar donde no hay peligro. Yo pienso en no hay peligro de hombre que va a robar, hombre va a dañar, va a abusar, va a matar, o un animal. Aún la misma creación está ya bajo también la maldad, maldad del pecado. Aún el clima, luchamos que si pasa otro huracán o no. Tenemos las naciones que pelean las guerras, tenemos las enfermedades o solo la vejez. Si aguantamos todo lo demás, en un momento u otro vamos a morir porque este cuerpo se desgaste. Y cuando pensamos en el reino, donde hay orden, donde hay plenitud, no hace falta nada, donde hay paz, donde hay descanso, donde hay amor, donde hay armonía, donde hay relaciones, donde no hay pelea, no hay envidia, no hay celos, donde hay este sentir de familia, familia buena, ¿no? El cielo no puede ser menos que la tierra, es mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Ese es el lugar que queremos, donde queremos estar. Y él dice a este hombre tan recto, tiene que nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es la idea de nacer de nuevo? Tiene que tener una regeneración. Algo tiene que pasar en su vida que es más allá de la parte física. Es algo que viene de Dios, viene del cielo. Aún algunas traducciones hablan de nacer de arriba. Entonces la idea es que es algo que viene de Dios. Yo no puedo producirlo, yo no puedo alcanzarlo. Yo físicamente en ninguna forma puedo entrar en esa relación o ser suficiente bueno para merecer lo que es nacer de nuevo o entrar en el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Ahora vamos a mirar la reacción de Nicodemo. Él es maestro. Él es el que entiende el Antiguo Testamento. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, ¿qué tenemos? Recuerda, Nicodemo no tiene ventaja de estudiar Juan como nosotros. Él está escuchando eso por la primera vez. Él ha sido enseñado toda su vida que tiene que hacer eso, tiene que hacer el otro, tiene que hacer el otro, y llegas a ser suficiente justo para ser aceptado delante de Dios. Es lo que él tiene en su mente. Y Jesús está hablando de nacer de nuevo y dice, si es lo que tengo que hacer, voy a hacerlo, pero ¿cómo hago? Y sale pensando físicamente todavía. Hay una confusión en su corazón porque él está pensando en cómo él va a hacerlo, cómo él puede lograrlo. Ahora vamos a mirar empezando en versículo 5 a versículo 8. Son las enseñanzas sobre el Espíritu Santo o ese nacimiento espiritual, porque tiene que venir de Dios. No es algo físico, no es algo que yo puedo producir. Entonces vamos a empezar en versículo 5. La meta siendo el reino. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, él repite y tiene ese mismo doble, de cierto, te digo, es certísimo lo que yo estoy diciéndote. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede, no tiene la capacidad de ir al cielo, de entrar en el reino de Dios. Ahora, esa parte de agua y del Espíritu tiene bastantes comentarios sobre qué quiere decir el agua. Entonces, solo voy a darles algunos y luego vamos a seguir porque no vamos a meternos en cada uno. Pero algunos
dicen que, él está hablando aquí de agua, tiene que ser el bautismo. Nosotros estamos construyendo un nuevo bautisterio para la próxima, no es un nuevo púlpito blindado que estamos construyendo, es un nuevo bautisterio aquí a este nivel para que puedan ver los bautismos. Entonces, algunos dicen que, de agua quiere decir bautismo, pero sabemos nosotros por otras partes de la palabra de Dios que no es posible que Jesús está diciendo uno tiene que bautizarse. Otros dicen que agua representa la palabra de Dios, que uno es lavado por la palabra de Dios. Y es cierto que uno necesita conocimiento para entender la palabra, no es imposible. Hay otro que está hablando de dos cosas, está hablando de lo que es físico y lo que es espiritual, que para mí es el más sencillo, porque el próximo versículo habla de lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Está haciendo ese contraste entre lo que es algo físico y lo que es algo espiritual. Hay uno más que es que como Juan era el que bautizaba antes para arrepentimiento. Él está guiando a Nicodemo de ver que, una parte es lo que el inicio, la inauguración que hizo Juan el Bautista, pero ya es lo que él estaba inaugurando, es ahora el cumplimiento en Jesús, en el bautismo del Espíritu. Entonces, todos esos tienen sus pros y contras, bueno, menos bautismo para ser salvo. Pero yo creo el enfoque es que hay uno que es limitado, que es la parte física. Lo que es cierto es que necesitamos esa parte espiritual. Lo que nosotros no podemos producir es la parte que necesitamos de Dios, la parte que Él tiene que darme. Entonces, el que no naciere del agua, una parte, y del espíritu. Entonces ya él va hablando de esta parte espiritual que es necesario en nosotros. Si pensamos en esta parte de la parte física, uno que nace una vez físicamente y luego necesita nacer de nuevo espiritualmente, lo que él está diciendo es que no es suficiente solo un nacimiento, necesita dos nacimientos, necesita nacer físicamente y también espiritualmente. Y no, lo que dice es que es imposible entrar en el reino de Dios. Entonces la meta es sí estar con Dios. La meta es que esta vida es tan cortica que necesitamos nosotros entender cómo es acercarnos a Dios. Seguro no es a través de mejorar. Mira lo que dice versículo 6. Por lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, la carne no se puede mejorar. No estamos tratando de decir, vamos a hacer mejor, vamos a hacer más esfuerzo, vamos a ir a la iglesia más, vamos a dar más dinero, vamos a hacer eso, vamos a hacer el otro, para llegar a un punto donde, Dios ya va a aceptarme. No se puede mejorar la carne. Lo que es de carne, carne es. Lo que necesito más bien es nacer de nuevo. Es necesario porque es imposible entrar en el reino de Dios sin nacer de nuevo. Entonces en versículo 7 dice, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Entonces en versículo 7, yo no sé si estaba mirando su cara como mirándolo como no tenemos la foto de lo que estaba pasando en este momento, pero él no, y vamos a ver que hasta el versículo 9 no entiende, él está mirando a Jesús como, ¿qué está hablando? Entonces él dice, no te maravillas, no pienses que eso es algo extraño, más bien, esa transformación es necesario, es de transformación espiritual. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser suficiente bueno, yo no puedo mejorar aquí. Yo necesito a Cristo en mí. Cristo viviendo en mí es lo que yo necesito para vivir como el Señor quiere. Yo no puedo producirlo, yo no puedo ser suficiente bueno. Yo tengo que tener el Espíritu Santo en mí,
operando en mí, una nueva persona y viviendo para Cristo. ¿Por qué? Porque yo no tengo suficiente amor, yo no tengo suficiente paciencia, yo no tengo suficiente bondad en mí. No está en mí para mejorar. Yo tengo que tener Cristo viviendo en mí para producir la vida cristiana. No trata de vivir la vida cristiana sin Cristo. Cuando tratamos, estamos frustrados, enojados y no hay paz. Pero cuando Cristo está produciendo la vida en nosotros, produce todo lo que estamos buscando. Y Él dice, de nuestro corazón corren ríos abundantes, ríos vivos de nuestra vida. Y nosotros ya estamos viviendo en otra forma. ¿Por qué? Porque no es por mi fuerza, es porque Cristo vive en mí. Es Él que hace esa transformación. Mira lo que dice el versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo el versículo 8? Es que el Espíritu sí produce resultados. No vemos el Espíritu. El Espíritu no es tangible. No vamos a, si uno recibe a Cristo esta noche, no va a ver algo venir y no va a tener algo tangible que pasa en su vida. No va a sentir un corrientazo ni algo frío, ni algo. No es así. Pero lo que sí pasa en nuestras vidas es que Él empieza a cambiar, empieza a ordenar nuestras vidas, empieza a darnos diferentes prioridades, diferentes deseos. Entonces lo que vemos en la vida de una persona es este nuevo nacimiento. Vemos algo diferente, hay resultados, hay el fruto del Espíritu, hay obediencia ahora. Entonces todo lo que Dios va produciendo en nosotros son este viento. Entonces no vemos el viento cuando pasa, pero ve los resultados, ve los árboles, o si es un viento fuerte que tumba los árboles y los rótulos y todo eso, vemos los resultados. Entonces en su vida también tiene que haber resultados por lo que Dios ha hecho. El Espíritu de Dios produce resultados en nuestras vidas. Volvemos a Nicodemo en versículo 9. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? Entonces todavía Nicodemo no está en la misma página. Él está perdido todavía. Dice, pero vamos a ver en estos últimos versículos, solo vamos a traer, sí. Vemos la evidencia irrefutable. Entonces, primeramente lo que tenemos es, Nicodemo dice, no te creo. Yo no entiendo lo que me estás, ¿cómo es posible? Entonces Jesús responde, no te creo tampoco. Entonces mira cómo Jesús respondió en versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces él dice, yo no puedo creer eso. Y Jesús dice, yo no puedo creer que no puedes creer. Yo no entiendo cómo no puedes ver estas cosas siendo maestro en Israel y no entiende lo que estoy enseñándote. Y luego dice en versículo 11, de cierto te digo. Entonces tenemos siempre cuando es doble así, es algo cierto, y es Él hablando, la autoridad del universo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Entonces Él está diciendo que hemos experimentado estas cosas, son las cosas que Él ha vivido ya con sus discípulos. Y Él está hablando de las cosas que son ciertas, que ellos saben que son ciertos y siguen siendo ciertos. Y lo que han testificado es cierto, porque siguen testificando de lo que han visto y lo que saben. Versículo 12, y si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Entonces él está diciendo, yo estoy hablándote en su propio idioma de cosas terrenales como el viento, como nacer, hablándole las cosas como él podía entender. Mira, otro choque aquí es que sí los judíos sí tenían un bautismo, pero no era para un judío, era un prosélite, un gentil que quería ser una persona que
que siguiera a Jehová, sí pasó por un bautismo. Entonces ellos tenían que confesar que no había otro Dios, solo Jehová, y tenían que decir que iban a seguir la ley. Entonces sí tenían esa idea de bautismo que era una confesión y era un arrepentimiento de su vida anterior. Entonces cuando él está hablando a él de nacer de nuevo, él tiene en mente de lo que Jesús está hablando. Pero él no quiere hacer eso porque ¿quién es él? Es un principal de entre los judíos. Él es un fariseo. Él es un hombre bien recto. Y Jesús está diciendo a él que él tiene que pasar por ese camino también de decir que él no era hijo de Dios. Es lo que Jesús está diciendo. Ha dicho 3 veces ya, de cierto te digo, no hay otra forma, tiene que nacer de nuevo. Esa es la única forma. Entonces él dice que ¿cómo es posible que no entiende? Mira versículo 3, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces él está diciendo, es que porque yo vine. Es por eso la doctrina de la encarnación, lo que hemos estudiado en capítulo 1, es tan importante. Él está diciendo, yo puedo enseñarte estas cosas, explicarte estas cosas porque yo descendí del cielo. Yo llegué de mi Padre. Él sabía que iba otra vez a su Padre, pero él llegó y él sabe exactamente de lo que él está hablando. Entonces está enseñando. Entonces él explicó las razones en versículos 10 a 13. Por las cuales que Nicodemo necesita escuchar, necesita entender de lo que él está hablando es la verdad. Y él tiene que nacer de nuevo. Unos principios, ahora para terminar, lo que podemos sacar de acá. Primero, ser bueno no es suficiente. Wow, falta un no ahí. Ese es el error de la computadora. Ser bueno no es suficiente. No, dice insuficiente. Wow, gracias a Dios. Yo pensé, wow, algo pasó en mi corazoncito. Wow, yo vi eso, yo pensé, wow, aquí después de predicar 35 minutos se dañó todo. Ser bueno es insuficiente. Ahí está, para ir al cielo. No piensa que en ser bueno que es suficiente. No es suficiente. Es necesario nacer de nuevo. El Espíritu obra con poder. Cuando lo que vemos en estos versículos, uno dice, pero ¿cómo sé si realmente yo he experimentado eso? Debe haber evidencia de un viento que ha pasado por su ser. Debe haber evidencia por lo que Dios está haciendo en su corazón. Tenemos que revisar nuestro corazón. Y el último. Por eso, la encarnación es tan importante porque es Él que descendió, quien nos explica cómo es llegar al cielo, cómo tenemos que entrar. No es a nosotros que decimos a Dios, bueno, yo voy a hacer eso, Ese es muy de moda hoy en día, que cada uno escoge su camino y todos son iguales y lo que sirve para el uno o el otro y vamos todos para el cielo y puede llamarlo como quiere llamarlo, pero vamos en camino y vamos a todos a llegar. Eso es falso. No es el que descendió del cielo, llegó para decirnos cómo es el camino y cómo nosotros podemos acercarnos a Dios. Y no somos nosotros que decimos a Dios cómo yo voy a llegar. Es Dios que dice a nosotros, la única forma es nacer de nuevo. La única forma es un nacimiento espiritual que viene de Dios. ¿Y cómo es que yo puedo tener ese nacimiento espiritual? Yo tengo que entregar mi vida 100% a Dios. Yo tengo que confesar mis pecados. Yo tengo que admitir que yo soy pecador y que Cristo, Jesús, murió en mi lugar y que Él tomó mi lugar y que ahora yo puedo tener vida eterna. La próxima semana vamos a continuar con el pasaje y vienen unos versículos, que son, buenísimos. No quieren perder la próxima semana. El versículo de pronto más famoso de toda la Biblia está en versículo 16. Y es tan sencillo y tan profundo. Yo espero que puedan seguir estudiando en Juan. Lee Juan, memoriza
estudia, porque es necesario nacer de nuevo. Vamos a orar.